Bueno, a mi compañera Mónica y a mí nos tocó exponer el crecimiento y la poda sináptica. Pero para poder comprender mejor qué es eso de poda sináptica, debemos tener en cuenta algunos puntos. El primer punto es que el cerebro de los seres humanos no se desarrolla de la misma forma en todos. De hecho, hace un tiempo había algunas teorías en las que se decía que ese desarrollo estaba determinado principalmente por causas biológicas, es decir, por nuestra genética y no había nada que cambiara ese desarrollo. Y otras posturas decían que ese desarrollo cerebral dependía de toda la estimulación que recibíamos de nuestro entorno. Sin embargo, existe una tercera postura que es la que hasta hoy día es más aceptada en el ámbito científico, que tiene un respaldo de las técnicas de neuroimagen y todos los estudios de genética que con el tiempo se han ido actualizando. Y pues la postura dice que el desarrollo cerebral de los niños no solamente depende de nuestra genética o del ambiente, sino que depende de las dos en conjunto. Es decir, que nosotros ya tenemos como una programación genética que viene de nuestra propia especie y que la recibimos de nuestros padres. Y además esa programación genética se ve influenciada por el ambiente en el que nacemos y nos desarrollamos. Y otro punto que debemos tener en cuenta es que más o menos desde la cuarta semana de gestación empieza a haber un desarrollo demasiado rápido de neuronas y de sinapsis. La sinapsis es un mecanismo de comunicación que se produce entre dos o más neuronas a fin de poder transmitir de manera un impulso nervioso para que se pueda coordinar una función en el organismo. La sinapsis es un intercambio de información que se caracteriza por no establecer un contacto físico y puede conseguirse gracias a la conjugación de tres elementos. El primer elemento es que es el espacio entre una neurona y otra. Las neuronas no están en contacto unas con otras, sino que existe un espacio entre ellas muy pequeño, de unos 40 nanómetros aproximadamente, y que es denominado espacio sináptico o hendidura sináptica. Y para hacernos una idea de lo pequeño que es este espacio, por ejemplo, un pelo humano tiene un grosor de entre 50.000 y 100.000 nanómetros. Así que entonces, ¿cómo sería el espacio entre las neuronas? El segundo elemento son las membranas pequeñas que están en la prolongación de la neurona, llamada axón, el cual podemos ver en la imagen de la izquierda. Y el tercer elemento es la membrana plástica que conforma la neurona vecina. En resumen, las sinapsis son lo que hacen, bueno, las sinapsis hacen que aprendamos y memoricemos. Y según usemos más o menos unas u otras, estas uniones se pueden hacer más fuertes o más débiles.
Y ese desarrollo de sinapsis es tan rápido que incluso puede llegar a darse hasta 40,000 conexiones sinápticas por segundo. O sea que este proceso es rapidísimo y así de rápido se mantiene incluso hasta los 2 años de edad. Entonces, al terminar los 2 años de edad, los niños, o más bien el cerebro de los niños, tiene tantas conexiones sinápticas que incluso son demasiadas para las que va a necesitar después. Y es por eso que más adelante en el desarrollo, cerca de los 4 o 5 años de edad, empieza un proceso al cual se le conoce como la poda sináptica. Y una vez teniendo en cuenta estos puntos, podemos dar la definición de la poda sináptica, que no es más que la disminución y o eliminación de las dendritas que no han hecho sinapsis con otras neuronas. Bueno, el cerebro necesita ser eficiente, o sea que necesita conseguir resultados en un tiempo óptimo y también con el menor consumo de energía posible. Entonces, lo que pasa es que se empiezan a perder las conexiones que no se utilizan y que hacen que la transmisión de la información se haga un poco más lenta. Voy a poner un ejemplo un poco fuera de contexto, pero bueno. Por ejemplo, si yo quisiera llevar algo urgente al otro lado de la ciudad, debo encontrar la mejor ruta que me lleve a mi destino, pero esta ruta debe tener el menor número de paradas, el menos tránsito vehicular posible, menos baches, etcétera, para que yo pueda llegar más rápido. Y, por ejemplo, si fuera en carro, pues para no gastar tanta gasolina o aburrirme y estresarme parada en el tráfico. Y pues más o menos así es lo que sucede en el cerebro con la poda sináptica. Y gracias a esta, alrededor de los 10 años de edad, ya existe un 50% de las conexiones que había a los 2 años de edad. Es decir, que esa poda es bastante pronunciada, aunque a los 10 años todavía no termina, sino que continúa hasta el final de la adolescencia. Es decir, que este proceso es continuo desde los 5 hasta los 16 años aproximadamente. Y un punto importante es que la poda sináptica no ocurre en todas las áreas del cerebro al mismo tiempo, pero esto ya lo estará explicando mi compañera Mónica y pues eso fue todo de mi parte. ¿En qué consiste exactamente la poda neuronal o la poda sináptica? Bueno, durante los próximos años de vida, el número de conexiones neuronales es aproximadamente el doble que en la etapa adulta. Esto quiere decir que se llegan a alcanzar hasta 40,000 nuevas sinapsis por segundo. En consecuencia, esto permite que los bebés y niños adquieran rápidamente nuevos aprendizajes a medida que van creciendo y van explorando el mundo. Durante el proceso y hasta 12 a 13 años, aproximadamente los niños tienen muchas más neuronas y sinapsis de las que son funcionalmente necesarias. Este número tan elevado de sinapsis se va reduciendo con la llegada de la adolescencia, donde... ¿Puedes regresarla, por favor? Gracias. Bueno, el número elevado de sinapsis llegada a la adolescencia, a partir de ese momento la cual comienza a ser la poda sináptica. Puede ser aproximadamente hasta los 20 años.
La poda sináptica es una especie de reajuste en el número de neuronas de determinadas áreas, así como de su cableado neuronal. En consecuencia de esto, se van eliminando aquellas conexiones que no se utilizan, a la vez que se refuerzan las que son útiles para la supervivencia presente y futura. En la imagen de la izquierda se muestra una sinapsis a partir de cómo es la poda sináptica en un recién nacido, cómo se va desarrollando hasta los 6 años y posteriormente a los 14. Siguiente. Gracias. ¿En qué áreas del cerebro ocurre la poda neuronal? Perdón, la poda neural. Esta comienza a partir de las partes posteriores del cerebro, que son las más antiguas, hacia los lóbulos prefrontales, que son los últimos en formarse, y temporales, que es donde se producirá la mayor parte de la pérdida de neuronas o poda neuronal. Las partes posteriores del cerebro serían el robencéfalo, que es conocido como el cerebro posterior. Este se encuentra debajo de la parte posterior del tencéfalo y engloba el cerebro, el puente y el bulbo raquídeo o médula oblonga. Es importante que esta poda se produce en el último lugar, en la parte prefrontal del cerebro, ya que esta es una área más evolucionada del cerebro y constituye las funciones ejecutivas que tienen un papel fundamental en el comportamiento de los adolescentes y adultos. El autocontrol, la memoria de trabajo, la organización, la planificación, la solución de problemas y la flexibilidad de pensamiento son algunas algunas funciones ejecutivas más importantes. Es decir, que estas son capacidades primordiales para un adecuado aprendizaje que irán determinando el desempeño del adolescente y su manera de comportarse en un futuro. ¿Cómo afecta la poda neural en la adolescencia? Se asume que en la primera parte de la adolescencia aún continúa habiendo un exceso de sinapsis. En estas áreas es el momento a partir del cual comienza la poda sináptica y es posible una explicación sobre las características de esta etapa. Los cambios en la forma de pensar, sentir y comportarse por los que pasa un adolescente a lo largo de esta etapa incluye cambios de diferentes niveles. A causa de estos cambios, hay cambios cerebrales y deben sumarse también los cambios hormonales y otros más conocidos. Los cambios ambientales o el entorno al que los adolescentes deben iniciar un proceso de adaptación. Estructuras cerebrales implicadas en la poda neural. La amígdala y el hipocampo. La amígdala es el centro emocional cerebral que produce que muchas de sus reacciones automáticas pasen poco a poco a estar mejor controladas, disminuyendo la impulsividad propia de esta etapa. A medida que distintas áreas cerebrales se van integrando entre sí, la regulación de los impulsos y las emociones que a principios de la adolescencia se muestran inmaduros van cambiando. En otras palabras, a finales de esta etapa y durante la edad adulta será mucho más eficaz.
El hipocampo es una estructura relacionada con el traspaso de la memoria de corto a largo plazo. En esta parte se establecen conexiones cada vez más fuertes con áreas específicas de los lóbulos prefrontales que se encargan de establecer metas y controlar impulsos. El hipocampo irá permitiendo una mejora en la capacidad de integrar las experiencias del pasado y los planes que se tengan a futuro y las decisiones en el presente. Adicional a esto, permite desarrollar una mejor comprensión que ayudará a ser perseverante en la obtención con respecto a sus objetivos establecidos. Siguiente, por favor. ¿Qué pueden hacer los padres y madres en esta etapa? Bueno, en estos hallazgos se producen varios conceptos que pueden ayudar a comprender la etapa que atraviesan los hijos. Un ejemplo o los ejemplos siguientes son que al comenzar la adolescencia se puede observar un pequeño retroceso cognitivo que resulta común. En consecuencia de esto, este conocimiento permite empatizar con sus hijos y acompañar en el proceso de cambios. Otro ejemplo, los padres y madres pueden ayudar apoyando a su función ejecutiva ahora que sabemos que la corteza prefrontal no está en su mejor momento evolutivo. Es decir, generar un ambiente de confianza, fomentar el diálogo, los límites y las normas pueden ayudar mucho para una mejor comprensión. Es importante no confundir esta ayuda con actuar por ellos. En otras palabras, esto sería decir que necesitan más que nunca autonomía e intimidad. Y por último punto, les ayudará a saber que los cambios que están sufriendo para comprender los altibajos emocionales y a la hora de tomar decisiones, hacerlo con responsabilidad. Ayuda a saber que los padres pasaron por algo parecido, compartir sus experiencias cuando tenían esta edad para que ellos tengan un punto de vista con referente al tema. Como conclusión de nuestro tema, podemos finalizar que el cerebro adolescente sufre cambios, ya sea en cuanto a cambios hormonales y en el entorno. Esto es consecuencia de lo que es la poda sináptica. La poda neural va favoreciendo la conservación de las conexiones neuronales más funcionales. Esta poda ocurre en último lugar en las regiones prefrontales responsables de la función ejecutiva. Por tanto, es importante considerar que esto nos permite comprender la actuación de nuestra dirección funcional en el sistema nervioso, dando como resultado una comprensión de factores neurofisiológicos que explican el comportamiento de un adolescente. Estas son las referencias de donde nosotros nos basamos para sacar la información de nuestra exposición. Y eso sería todo.